Hola, es un placer saludarte nuevamente en esta tercera entrega de los temas de la semana de mayordomía. El título para el día de hoy dice: con propósito diferente, voluntad divina versus voluntad humana. ¿Cómo es que la voluntad humana puede estar en contra de la voluntad divina? Sencillo. Cuando no cumplo los propósitos originales que Dios me otorgó en mi creación. El olvidar o pasar por alto los propósitos de Dios fueron la tragedia en la caída de nuestros primeros padres. El texto para el día de hoy se encuentra en Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El propósito de este tema es reconocer que Dios ha concedido a los seres humanos autoridad para desarrollarla por medio de diversas capacidades y formas. El 16 de abril de 1947 en Texas City, Texas, ocurrió una violenta explosión considerada como la más grande que se ha producido, aparte de las explosiones atómicas que se han efectuado. 3 barcos que contenían explosivos volaron por los aires. La población de Texas City fue inundada con flameantes desechos que destruyeron casi instantáneamente una fábrica de productos químicos, valuada en $19 millones. Por si fuera poco, la explosión produjo cientos de incendios. La tragedia ocasionó 551 muertos, 3,000 heridos graves y daños por $50 millones. Todos estos perjuicios fueron causados por la desobediencia de un marinero o de un estibador que, violando la prohibición expresa de fumar, lo hizo y arrojó la colilla del cigarro sobre alguna cosa inflamable. Entonces se produjo un pequeño incendio que se comunicó a los depósitos de municiones, y después vino lo peor, la catástrofe. Todo por la desobediencia de un solo hombre. Al desobedecer a Adán, ocasionó una gran catástrofe. La vida en este mundo se alteró. Hasta el día de hoy sufrimos las consecuencias de la entrada del pecado en este planeta. A pesar del desastre en el que vivimos como consecuencia del pecado, el ser humano conserva la autoridad que Dios le ha dado, la cual tiene que aprender a gestionar de la mejor manera. Dios nos creó con propósito y con voluntad diferente. Es importante reconocer que somos mayordomos de los dones y recursos que Dios nos ha dado, y que nuestra responsabilidad implica utilizarlos de la mejor manera, responsable y respetuosa, considerando su origen divino y utilizándolo para honra de nuestro Creador. ¿Cuáles fueron los elementos que Adán olvidó en los propósitos divinos? Realizar o cumplir su voluntad antes de cumplir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de la desobediencia de Adán fue entonces ejecutar la mentira de Satanás. También vemos otro elemento: desobedecer la palabra de Dios. Eso se manifestó cuando Satanás
impulsó a la primera pareja a dudar de la palabra santa, a dudar de la instrucción divina. Tú y yo, en este día, tenemos los mismos propósitos que Dios tenía para Adán y Eva. Por favor, no lo olvides. El deseo y la voluntad de Dios, cuando Adán y Eva olvidaron el propósito de Dios para su vida, ese deseo de Dios se fracturó y se deterioró. Ahora, el deseo de Dios para que Adán ejecutara el señorío estaba cuestionado en dos voluntades muy diferentes. Por un lado, la voluntad divina, perfecta y celestial, y por otro lado, la voluntad carnal, imperfecta y satánica. Gracias a Jesús, se abre dos posibilidades de participar en los propósitos originales de Dios para la humanidad que se perdieron con Adán. Primero, Jesús, a través de su victoria sobre el pecado y la muerte, restaura la relación entre Dios y la humanidad. Segundo, su vida, muerte, resurrección abren un nuevo camino para que los seres humanos puedan volver a cumplir el propósito original de Dios, siendo coherederos con Cristo y participando en la restauración y redención de todas las cosas. La voluntad de Dios, expresada en la facultad dada al hombre para fructificar, multiplicarse y ejercer dominio sobre la creación, indudablemente revela un propósito distinto y especial. Esta voluntad divina se manifiesta en la capacidad única que el hombre posee para influir y administrar la creación de manera consciente y reflexiva, a diferencia de otras formas de vida en la tierra. Cuando se otorga a la humanidad el mandato de señorear sobre la creación, en Génesis 1, 26 y 28, se destaca la singularidad de este encargo. Se entiende como un acto que refleja la posición especial del ser humano con el propósito de la creación de Dios. La idea de que reconocemos a Dios como Señor y somos el propósito de su creación sugiere una relación íntima y un cuidado especial por parte de Dios hacia la humanidad. Las cualidades otorgadas al hombre mostraban el rasgo permanente, peculiar y distintivo de la naturaleza y la esencia de Dios en relación con el resto de la creación. Algunos interpretan estas cualidades como dones especiales otorgados por lo divino, como la razón, la conciencia, la capacidad de amar, de crear, administrar, etc. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo Señor de toda la tierra y de todos los seres que la habitaban. Mientras Adán permaneció leal a Dios, toda la naturaleza se mantuvo bajo su señorío. Pero cuando se rebeló contra la ley divina, las criaturas inferiores se rebelaron contra su dominio. Patriarcas y Profetas, página 39. La autoridad que el Señor concedió al ser humano no solo indica una posición de liderazgo, sino también una concesión de cuidado y administración de la creación. Esta bendición y responsabilidad otorgada por Dios a Adán implica una relación especial y una expectativa de que el hombre ejerza dominio y gobierno sobre la creación de manera que refleje los propósitos y la voluntad divina en la tierra.
Es una invitación y una designación de propósitos para que el hombre sea un mayordomo fiel de lo creado, actuando de acuerdo con los principios y valores del reino celestial aquí en este mundo. Podemos concluir diciendo entonces, ¿cómo puede ser posible que Adán y Eva hayan olvidado lo que Dios había dispuesto para ellos, cuando eran testigos oculares de todo lo bueno y en gran manera que Dios había colocado en sus pies? ¿Por qué fracasó Adán con los propósitos que Dios tenía para él y la humanidad? Por ignorar las señales concernientes a su responsabilidad como administrador y representante de Dios. ¿Por qué falló Adán al cumplir el dominio, autoridad y señorío que se le había dado y que se le había otorgado? Por omitir las recomendaciones y órdenes divinas en cuanto a su señorío. ¿Cuáles fueron las consecuencias que sufrió el mundo por ignorar las recomendaciones de Dios otorgadas a Adán? Dolor, miedo, aflicción, enfermedad, decadencia, muerte, entre otras. Hoy Dios nos hace un llamado. ¿Deseas cumplir la voluntad de Dios para tu vida? Hoy es el día de reconocer el propósito que Dios ha tenido para cada uno de nosotros. Hoy es el día de asumir nuestra responsabilidad y nuestro compromiso. Hoy es el día de corresponder a Dios en sus planes y propósitos eternos que tiene para cada uno de nosotros. Hoy es el día de cumplir el propósito de ser buenos mayordomos para la gloria de Dios. Es un riesgo enorme para el hombre ignorar la voluntad divina. Las consecuencias serían terribles, catastróficas. Como dice un canto muy conocido, ¿has pensado lo que puede costar? Pide hoy al Señor que te ayude a ser un fiel siervo de su iglesia y de los dones que Él te ha otorgado para tu bien, y que puedas cumplir su promesa de convertirte de siervo a reyes para honra y gloria de su majestuoso nombre. Dios te bendiga.